Bueno, bienvenidos a otra clase de interpolación. Hoy veremos interpolación osculatoria. ¿Qué significa esto? O qué característica tiene la interpolación osculatoria. Esto es que, además de contemplar lo que vale una función en ciertos nodos X sub i, existe la posibilidad de que tengamos más información, por ejemplo, sobre la derivada primera, la derivada segunda, o en general sobre una derivada de orden m. La interpolación osculatoria justamente contempla el hecho de que conocemos estas derivadas y intentamos entonces incorporar esta información para obtener un polinomio que describa a la función con mucha más precisión. ¿Qué va a conllevar el hecho de que tengamos información sobre las derivadas? Que tenemos más condiciones de interpolación. Ya no solo vamos a pedir que el polinomio pase por los puntos, sino que vamos a pedir que las derivadas del polinomio tomen esas derivadas conocidas. Esto significa que si tenemos n más 1 puntos con derivadas hasta orden m, tendremos n más 1 por m más 1 ecuaciones, lo que nos permite encontrar esta cantidad de coeficientes. Es decir, que ahora el grado del polinomio será menor o igual a n más 1 por m más 1. Es decir, va a ser bastante más alto si tenemos varios puntos y algunas de sus derivadas. Ustedes conocen un tipo de interpolación osculatoria, que es el polinomio de Taylor. Es un caso muy particular, extremo se podría decir, ¿no? Donde eh, hay un único punto, y en ese punto conocemos todas sus derivadas. Es un ejemplo de interpolación osculatoria. Bueno, los métodos que estuvimos viendo para contemplar solo los valores de una función también se pueden extender para contemplar información sobre la derivada. Y vamos a pasar por cada uno de ellos y ver cómo cambian para contemplar esta información. Primero es el método de Van der Monde. Este método, y en particular para todos los que vamos a ver ahora, voy a pensar que solo conocemos la derivada primera. Eh, Trabajar con derivadas de orden más alto es posible, pero para ir entendiendo el mecanismo, contemplar derivada primera. Es decir, tengo n más 1 puntos en los cuales conozco el valor de una función y el valor de la derivada primera. Es decir, que voy a poder generar con esas 2n más 2 condiciones un polinomio de grado 2n más 1. ¿Y qué va a tener que cumplir este polinomio? Obviamente, las condiciones de interpolación, que ese polinomio, evaluado en los nodos x sub i, tome los valores de la función y sub i. Y que la derivada, si esta es la expresión del polinomio, esta será la expresión de su derivada, que claramente tiene un orden menos. Bien, ¿qué era Van der Monde? Básicamente lo que planteaba sí, es armar el sistema de ecuaciones, donde las incógnitas son los coeficientes. Bueno, ahora vamos a tener el doble de ecuaciones, ¿no? Y la matriz de Van der Monde toma esta forma, donde tenemos esta primera mitad corresponde a las ecuaciones generadas por evaluar el polinomio en los nodos x sub i, y la mitad de abajo corresponde a evaluar las derivadas. Fíjense que a sub 0 aparece multiplicado por 1 en estas ecuaciones y no aparece en las de la derivada, está por 0. Y tiene una estructura de bloque, podríamos decir. Si quisiéramos contemplar la derivada segunda, aparecería toda una sección más aquí abajo, y obviamente al tener más información, más un grado más alto en el polinomio, donde tendríamos 0, 0, 1, o mejor dicho 2, y el resto de las potencias.
Dentro de esta enorme matriz está escondida lo que era originalmente la matriz de Vandermonde, cuando solo tenemos la información de la función. Este cachito era lo que era Vandermonde antes, que ya era bastante engorroso invertirla esa matriz. Así que imaginen que aplicar este método, esto va a ser en general una matriz muy grande para invertir. En ese sentido, la gran desventaja que tiene es esa, ¿no? Hay que invertir una matriz muy grande y muy mal condicionada. Está muy cercana a ser singular. Esto va a generar muchísimos errores de redondeo. La ventaja que tiene es que esta matriz la armamos de poner ordenadamente estas ecuaciones. Si de repente faltara algún valor, por ejemplo, imaginemos que no conocemos I sub 2 o no conocemos I sub 3, I', bueno, no aparecerá esas dos ecuaciones y el resto de la matriz se puede plantear igual. Obviamente, si nos faltan dos datos, el polinomio será de 2, el grado del polinomio será 2 veces menor. Bueno, continuando, el equivalente al método de Lagrange es el método de Hermite. Vamos a seguir pensando que tenemos otra vez conocemos la función y la derivada primera nada más de los datos. Lo que propone Hermite, de manera similar a Lagrange, es construir el polinomio interpolante como una sumatoria sobre unas funciones h sub k multiplicada por lo que vale la función, más otra función h minúscula, multiplicada por el dato de las derivadas. Es muy similar, ¿no? Si vemos esta primera parte, es muy similar a lo que era el método de Lagrange. Justamente, ¿qué característica tienen estos hermitianos, funciones h mayúscula y h minúscula? Son polinomios de grado 2n más 1, todos ellos son polinomios de grado 2n más 1 que cumplen. Que h mayúscula, al evaluarlo en x sub i, es un delta de Kronecker. Y los h minúscula, evaluados en los x sub i, son siempre 0. Y las derivadas se invierten los roles. Las derivadas de h mayúscula evaluadas en x sub i son siempre 0, y las derivadas de h minúscula evaluadas en x sub i son un delta de Kronecker. Estas características de estos polinomios hacen que esta sumatoria, esta expresión final, cumpla las condiciones de interpolación. Pueden probarlo ustedes de evaluar esta expresión en los x sub i y contemplar estas propiedades, y van a ver que el polinomio, esta expresión, en los x sub i vale i sub i, y la derivada de esta expresión en los x sub i toma los valores i sub i. Como está emparentado con el método de Lagrange, no es de sorprender que estos polinomios h y h minúscula estén definidos a partir de los lagrangianos, donde los h mayúscula son 1 menos 2 x menos xk por la derivada del lagrangiano evaluado en xk. Esto es un número, por el lagrangiano késimo al cuadrado. Y h minúscula es bastante más sencillo, es el lagrangiano késimo al cuadrado por este monomio. Y esta es la expresión que ya conocemos para los lagrangianos. Entonces vemos que construir estas funciones h implica, en primer lugar, construir los lagrangianos. Y después hacer todavía más productos de polinomios, ¿no? Elevarlos al cuadrado y multiplicarlos por monomios. Y no solo multiplicar polinomios, sino también hay que derivar los lagrangianos y evaluarlos. Así que ven que este proceso es un poco tedioso, pero no es tan complicado de implementar. Podemos basarnos en el programa que habíamos hecho para interpolar por el método de Lagrange, ¿no? Ese programa calculaba estos lagrangianos. Bueno, habrá que agregarle a eso el cálculo de los hermitianos y extender la suma
a estas dos familias de polinomios. Entonces, ¿cómo sería un programa semejante? Bien. Voy a definirlo como una función, con el nombre IRMAI, que tiene de argumentos x, y e y', que son vectores que tienen que tener igual dimensión. La salida va a ser el vector de coeficientes del polinomio interpolante y los hermitianos. Bien, entonces lo primero que hago es extraer, bueno, cuántos son mis datos. Y definir unas matrices para guardar los lagrangianos y los hermitianos. Los lagrangianos son polinomios de grado n, mientras que los hermitianos son polinomios de grado 2n más 1. Con esta n minúscula, n mayúscula, por eso que acá es más 1 y acá es menos 1, a partir de esa relación. Bueno, la parte de los lagrangianos es la misma que vimos en el programa anterior. Y ahora lo que viene es la construcción de los hermitianos. Bien, fijémonos que en ambos casos necesitamos los lagrangianos al cuadrado. Así que lo que voy a hacer primero es justamente multiplicar los lagrangianos por sí mismo. ¿Cómo? Con el producto de convolución, ¿no? Fíjense que estoy tomando en esta matriz L, quedaron guardados por filas cada uno de los lagrangianos. Entonces yo voy a ir recorriendo por filas, voy a ir llenando estas matrices H y tomando por filas los lagrangianos. Entonces al definir el cuadrado del lagrangiano, el hermitiano H minúscula se calcula fácilmente como el producto del lagrangiano al cuadrado por el monomio x menos xj. Ahora bien, para calcular el h mayúscula necesitamos derivar el polinomio, los lagrangianos. Hay numerosas maneras de hacer eso. Una, tengamos en cuenta que simplemente derivar un polinomio es a cada coeficiente multiplicarlo por el exponente al cual estaba asociado. Es decir, a sub 1 queda multiplicado por 1, a sub 2 multiplicado por 2. Como estos lagrangianos están ordenados de principal a independiente, el primero de esos valores lo tendré que multiplicar por n-1. Y así, a medida que voy recorriendo los coeficientes en orden decreciente, los voy multiplicando por potencia, por una potencia decreciente. Eso es si lo hubiese hecho un pequeño algoritmo para, dado un vector que me representa un polinomio, calcular el vector que me representa la derivada de ese polinomio. Bueno, MATLAB tiene incluida una función que hace eso, que se llama polyder. Polyder tiene de argumento un vector, ¿no? Si ese vector representa un polinomio, polyder nos devuelve un vector que representa la derivada. En esencia, esta función polyder está haciendo este cálculo. Cualquier camino o cualquier otro que se les pueda ocurrir es válido. Bueno, una vez que tenemos el polinomio, la derivada del lagrangiano, la evaluamos con Polyval en el punto xj. Y lo que me resta es entonces calcular este corchete, de 1 menos esto que es un polinomio de grado 1. 2 es un número, este es un polinomio evaluado, así que es un número, así que esto es esencialmente un polinomio de grado 1. Entonces, al número 1 lo voy a escribir como 0,1, esto es 0 por x más 1, de manera de poder sumarlo a este vector que representa 2 por x menos xj por la derivada del lagrangiano evaluada en xj. Entonces, que lo guardo en esta variable que llamé html. Y ahora, haciendo convolución de html, o sea, del corchete por el lagrangiano al cuadrado, es que encuentro el hermitiano
H mayúscula. Y ahora ya con todos los hermitianos puedo armar la sumatoria de I sub I por los H mayúscula y las derivadas de I sub I por los H minúscula. Terminado este bucle, tengo en el vector coef los coeficientes del polinomio interpolante, evaluados, ordenados de principal a independiente. Siempre estamos ordenando de principal a independiente para poder usar ese vector con los comandos polyval, polyder y demás. Todos los comandos de MATLAB referidos a polinomios contemplan que el vector los representa de coeficiente principal a coeficiente independiente. Bien. Por último, lo que nos queda es el método de Newton, el método de las diferencias divididas, que de igual manera que cuando solo teníamos la función, al incorporar las derivadas, vamos a tener que armar una tabla de diferencias divididas, con la particularidad de que en la columna donde van los x, cada valor de los x sub i va a aparecer una vez por cada dato que tenga, por cada derivada que aparezca. Es decir, cuando aparecía la función, la derivada de orden 0, aparecía la x sub i una vez. Cuando aparezca en la derivada de primer orden, cada x sub i aparecerá 2 veces. Y si tuviera una derivada de tercer orden, de segundo orden, perdón, aparecería 3 veces. Entonces, si para un cierto valor x sub i tengo una derivada de algún orden, bueno, en la tabla de diferencias divididas voy a poner ese x sub i una vez más que el orden de las derivadas. Entonces, derivada de orden 1, 2 veces aparece. Y en este caso voy a contemplar que conozco todas las derivadas de todos los nodos, y solo las derivadas primeras. Bien, entonces coloco todos los x sub i. Entonces tengo x1, x1, x2, x2, x3, x3, x4, x4 y así. La primera columna, o sea, la columna siguiente, aparecían las diferencias de orden 0, aparecían las evaluaciones de las funciones asociadas a cada x sub i. Entonces, así como los x sub i se han repetido, los y sub i se van a repetir. Como eventualmente yo voy a tener que hacer diferencias y trabajar con índices, acá vemos que los índices se repiten, entonces voy a definir una nueva variable, z, ordenada de forma creciente, donde se nota claramente que tengo 2n más 2 condiciones. Y ahora sí voy a proceder a construir la tabla de diferencias divididas como aprendimos antes, ¿no? En la columna siguiente, en el orden siguiente, es la diferencia de estas dos dividido la diferencia de estas dos. Entonces ahí surge el primer problema. Epa, yo cuando quiero hacer eso para la primera diferencia dividida de segundo orden, tengo un 0 sobre 0. Ahora pensemos un cachito. Cuando eran valores distintos, como acá, lo que nos queda es esencialmente un cociente incremental, que a medida que I2 tienda a I1 y X2 tienda a X1, lo que representa eso en el límite es la derivada. Entonces, justamente, cuando tenga 0 sobre 0, lo que va a aparecer es ese valor de la derivada, ese dato conocido. Después, cuando los x sub i sean distintos, ahí tranquilamente puedo hacer la resta, la diferencia dividida. Otra vez, cuando tenga 0 sobre 0, aparecerá la derivada. Y así iré teniendo una diferencia dividida, una derivada, una diferencia dividida, una derivada. Estas derivadas son datos. Una vez completada esta segunda columna, ya puedo seguir operando sin problemas, ¿no? Haciendo las diferencias divididas de los órdenes siguientes, ¿no? La de tercer orden será la diferencia de estos dos dividido z3 menos z1. En el denominador me lo indica, lo que está acá adentro me indica que va en el denominador, la diferencia de los dos más lejanos.
como los z sub i se repiten de a 2, ya en esta columna no va a haber ningún denominador que se anule. Z4 con Z2, Z3 con Z1, Z5 con Z3 y así. Ya no va a haber denominadores nulos. Entonces, a partir de esta columna, ya puedo seguir operando como operaba antes. Y completar hasta tener la diferencia dividida de todos los elementos del soporte. Y una vez que tenga construida la tabla, la estrategia para armar el polinomio es la misma. Tomo la diagonal principal, o la diagonal, por ejemplo, la quiero armar hacia adelante. Entonces, tomo la diagonal esta superior, ¿no? Estos coeficientes, diferencia de orden 0, de orden 1, de orden 2, y así. Y armo el polinomio como la diferencia de orden 1 más la diferencia de orden 2 por x menos x1, que es z1. Después la siguiente diferencia por x menos z1, x menos z2. La que le sigue por x menos z1, x menos z2, x menos z3. Y así hasta tener la última diferencia dividida por x menos z1, menos z2, menos z3, hasta el anteúltimo. Expresando los zetas en términos de los x sub i, fíjense que la forma que va teniendo este polinomio interpolante, que es i1 más i1' por x menos x1, y ahora ya aparece x menos x1 al cuadrado, porque z1 y z2 son el mismo x sub i. Acá ya es donde empieza también a diferenciarse de la forma tradicional, donde teníamos solo la función, donde cada nodo aparecía una sola vez, aparecían a la potencia 1. En cambio acá los voy teniendo al cuadrado. Se pueden imaginar que si alguno de los nodos tuviese una derivada segundo, ese nodo aparecería al cubo por acá. Vamos a hacerlo con un ejemplo, con un par de ejemplos, porque esto sí en general parece más complicado de lo que es realmente. Bien, entonces, tomemos otra vez, conozco las derivadas primeras nada más. O sea, tengo el soporte, x1, 3, 4, los valores de la función y los valores de la derivada. Entonces coloco en la columna de los x sub i, tantas veces como derivadas tengo. O sea, tantas veces más 1. Tengo derivada primera, aparece 2 veces. 2 veces el 1, 2 veces el 3, 2 veces el 4. Esos serán mis 6 z sub i. Fíjense que lo que tenemos acá son 6 condiciones. Es decir, estoy esperando generar un polinomio de grado 5. Entonces, en las diferencias de orden 0 van los valores de la función, asociados a cada x sub i. Entonces, como acá están repetidos, acá también van a estar repetidos. Y una vez hecho eso, empiezo con las diferencias divididas. En el primero, como esto es un 0 sobre 0, va la información de la derivada, en x1. Después, en la segunda entrada, puedo hacer tranquilamente la diferencia dividida. No tengo ningún inconveniente. Después, otra vez, tengo 0 sobre 0. Así que ahí entra la derivada en x2. Después, la diferencia dividida. Y después, otra vez, la derivada. Pero ven que ya tengo los números, los he conseguido fácilmente, ¿no? 1 medio, menos 1, 0, 1 medio, 0, 1, 3 medios. Y a partir de aquí, opero con normalidad. Esto será, la siguiente es menos 1, menos 1 medio, dividido 3, menos 1. Y así voy bajando por todas las diferencias divididas del orden siguiente, ¿no? Obviamente, fíjense que esta columna tiene 6 entradas, esta tiene 5, esta tiene 4, y así iremos obteniendo 3, 2 y 1. Donde el mecanismo para encontrar estos valores es el de siempre, es el que vimos en el video pasado de hacer
la diferencia del siguiente menos el anterior, y y en el divisor nos guiamos por lo que tenemos, por los z sub i. Esta primera es la diferencia de z1, z2, z3, z4. Así que abajo va a ir dividido por z4 menos z1. 3 menos 1. Con ese mismo análisis para todos los otros se puede hacer, y de ahí van a ver que salen estos divisores. Bien. Entonces, ya completada la tabla, elegimos los elementos de la diagonal superior y armamos el polinomio como 1 más menos un medio por x menos 1, menos un cuarto por x menos 1, x menos 1, y menos 1 cuadrado, más 3 octavos de x menos 1, x menos 1, x menos 3, menos 7,72 por x menos 1, x menos 1, x menos 3, x menos 3. Bueno, y el último por x menos 1, x menos 1, x menos 3, x menos 3, x menos 4. Como ven, esto es un polinomio de grado a lo sumo 5. Los números los elegí al azar, así que no creo que esto haya sido coincidentemente un polinomio de grado 4, de manera que el grado quinto se anule. Es más, para que fuera un polinomio de grado 4, este es el coeficiente principal. Fíjense que la potencia x a la quinta sale de acá, y este es el número que la multiplica. Si esto fuera un polinomio de grado 4, este término, esta diferencia dividida tendría que ser 0. Sí, como no lo es claramente, este es un polinomio de grado 5. Bien, ahora vamos a variar un poquito, porque esta construcción también nos permite contemplar situaciones donde conozco las derivadas, conozco distintas derivadas en distintos puntos. Por ejemplo, este caso. Tengo otra vez 3 nodos, pero en uno de ellos conozco hasta la derivada primera. En otro conozco hasta la derivada segunda, y en otro solo conozco la función. Pero la estrategia es la misma. Vamos a poner cada x sub i por cada dato que tenga. Entonces, el menos 1 tiene dos datos, función y derivada primera, así que aparece 2 veces. X igual a 0 tiene 3 datos, función, derivada primera y derivada segunda, así que aparece 3 veces. Y el x2, x igual a 2, solo tiene el dato, así que aparece una sola vez. Otra vez vemos que tenemos 6 condiciones. Es decir, voy a tener otra vez un polinomio de grado 5. Y la estrategia es la misma, hacer la diferencia dividida, y cuando tengamos 0 sobre 0, aparecerá la derivada. En este puedo hacer la diferencia. Y ahora vemos que la derivada en x2 aparece 2 veces, porque justamente tengo un 0 sobre 0 en estos, y tengo un 0 sobre 0 en estos 4. Así que la derivada primera de x2 aparece 2 veces. Y la última diferencia de vida que la puedo hacer sin problemas. Entonces ahora, cuando voy a la tercera columna, no tengo problemas al hacer la diferencia dividida, no hay problemas, y ahora otra vez, un 0 sobre 0. Pero ¿qué pasa? Si lo que aparecía acá era el cociente incremental, algo parecido al cociente incremental de los valores de la función, lo que tengo acá es algo parecido al cociente incremental de la derivada primera. O sea, es la derivada segunda. Y ahí entonces es que va a aparecer ese dato derivada segunda. Pueden ir viendo que las diferencias divididas de distintos órdenes tienen cierta relación con las derivadas, ¿no? La diferencia dividida de orden 0 está emparentada con los valores de la función. Las diferencias divididas de primer orden están emparentadas con las derivadas. Las de segundo orden con las derivadas segundas, y así sucesivamente. Esto es una característica que nos va a... que de esta tabla vamos a poder estimar, de alguna manera, derivadas.
que vamos a ver en el video siguiente, cuando veamos los errores, que en la expresión del error justamente aparece una derivada de cierto orden de la función que estamos interpolando. Y vamos a poder extraer una cota de esa derivada de esta tabla. Pero eso lo vamos a ver en detalle cuando veamos los errores de interpolación. Ahora bien, continuando con esta tabla, ya donde apareció la última derivada, que es dato, a partir de ahora ya no voy a tener más ceros sobre ceros. Fíjense que en la siguiente diferencia dividida voy a tener una diferencia de 4 índices. O sea, de Z1 a Z4, de Z2 a Z5. Z1 con Z4, cuando haga esa resta, ya son valores distintos. Lo mismo para, y eso va a ocurrir para todos, ¿no? Entre estos y entre estos. Entonces ya a partir de esta columna, de esta diferencia dividida, ya no voy a tener más denominadores nulos. Así que puedo seguir haciendo las diferencias sin problema. Y completado esta tabla, armando el polinomio hacia adelante, es que obtengo el polinomio interpolante, ¿no? 5 por, perdón, 5 menos 9 por x menos z1, o sea, x más 1, más 5 por x menos z1 por x menos z2, o sea, menos 1, x más 1 al cuadrado, menos x más 1 al cuadrado por x, más 7 por x más 1 al cuadrado por x al cuadrado. Y finalmente, menos 7 medios por x menos 1 al cuadrado, x al cubo. Bien. Entonces vemos que la construcción de este polinomio no es muy distinta de cuando teníamos solo la información de la función. Hay que tener un par de recaudos. Primero, redefinir el vector x, o mejor dicho, definir este vector z, donde los x sub i aparecen cada vez por cada derivada, una vez por cada derivada que tengo. Y asimismo, redefinir la primer columna, porque si los x sub i aparecen repetidos, los y sub i van a aparecer repetidos en esas mismas veces. Para elaborar un programa, vamos a hacerlo contemplando que solo conozco la derivada primera. Hacerlo para un caso como este, donde hay valores que tienen derivada primera, valores que tienen derivada segunda, otros que no tienen nada. Hacer un programa genérico que pueda contemplar situaciones como esta es bastante complicado y contiene muchas condicionales, muchas condiciones que se tienen que chequear, ¿no? Esto es en general para cualquier programa que hagan. Cuanto más general, cuanto más abarcativo lo quieran hacer, más complejo va a ser, ¿no? Y más condiciones va a tener que contemplar. Entonces, empecemos por lo más sencillo, que es, bueno, tengo la derivada primera, nada más. Y entonces ahí vemos que las columnas que voy a tener que tener cuidado es la del vector x, la primera columna de la tabla de diferencias divididas, y la segunda, donde acá voy a tener que verificar, bueno, cuando tenga un 0 sobre 0, o mejor dicho, cuando el denominador sea nulo, bueno, no hacer la cuenta que hacíamos normalmente, que es esto menos esto dividido esto menos esto, sino introducir el valor que es un dato, no el valor de la derivada. Pero una vez completadas estas tres columnas, ya el resto sigue el mismo mecanismo. Eso que acabo de decir es esto, ¿no? Si tenemos n más 1 ternas de puntos, o sea, para n más 1 nodos conozco la función y su derivada primera, necesito definir z
a partir de X, o sea, generar este vector Z donde aparecen los X por duplicados. Y de igual modo, definir la primera columna de la tabla con los I sub I por duplicados. Luego, armar la segunda columna para evitar los ceros sobre ceros, ¿no? y en esos lugares poner el valor de las derivadas, y el resto, bueno, el resto de la columna se puede calcular con este algoritmo, ¿no? Que la diferencia en orden siguiente era la resta de las diferencias de orden anteriores. Entonces, veamos el programita. Este programa me va a dar de salida el vector de coeficiente del polinomio interpolante y la tabla de diferencias divididas. Y va a tener de entrada los valores de x, los valores de y y los valores de las derivadas. Entonces, lo primero que hago es obtener, bueno, cuántos datos tengo, el valor de n mayúscula. Y después tengo que encontrar alguna manera de definir este z con los x por duplicado, que voy a tener que hacerlo de manera muy similar también para los y, porque si recordamos, si acá aparecieron, si en los z aparecen los x por duplicado, en la primera columna también aparecen los y por duplicado. O sea, lo que tenga que hacer con x para generar este vector, tengo que hacer lo mismo para generar esta primera columna. Bien, entonces, hay muchas maneras de hacer esto, ¿no? Yo los invito a que busquen maneras distintas de la que yo les muestro acá. Una manera, la que yo implemento acá es, bueno, a ese vector z y a ese i sub z, o el vector que tiene los i por duplicado, empiezo llamándoles un vector vacío, ¿no? Este corchete vacío es no hay nada. Y luego voy a pasar por todos los puntos x sub i y voy a concatenar, ¿no? Este vector genero con corchete, pongo z, que cuando i vale 1, z no tiene nada. Y a eso coloca al lado de la nada x1, x1. Cuando va al segundo i con igual a 2, ahora z ya vale x1, x1. Y le agrega al costado x2, x2. ¿no? Entonces, en cada paso del bucle se va concatenando el vector y cuando termina, z es un vector que tiene x1, x1, x2, x2, x3, x3, x4, x4. Bueno, de manera similar para este vector iz, pero con los valores de y. Entonces ahora ya tengo los valores que van a ir en los divisores. Ya fíjense que en la columna ya no vamos a estar dividiendo por los x sub i, sino por los z sub i. Entonces, la primera columna es el vector de los i sub i, por duplicado. Como en la única columna que voy a tener que contemplar si tengo algún cero dividiendo es en la segunda, esa también la voy a hacer aparte, ¿no? Entonces, para la segunda columna, esto es el segundo índice 2, esa segunda columna tiene 2n menos 1 componentes, ¿no? Una menos que la primera, ¿no? La primera, si i tiene n componentes, este iz tiene 2n componentes, el doble, justamente. Entonces, esta columna 2, segunda columna de la tabla de diferencias divididas, tendrá una fila menos. Entonces pregunto, si la diferencia de los zetas o mejor dicho, si los zetas son distintos, de manera que al hacer la resta, o sea, si son distintos, cuando los resten no me va a dar 0. Entonces, si esa resta no es 0, bueno, apliquemos el algoritmo que ya tenemos establecido, donde la diferencia dividida de un orden es la resta de las diferencias divididas de orden anterior. Fíjense que esta expresión es esta misma con k igual a 2. Solo que no la incorporé acá porque para k igual a 2 tengo que contemplar el if. Para todos los demás sería innecesario, sería un cálculo redundante tener este if para todo el resto de los k.
Bueno, entonces volviendo al i, me pregunto, si los z sub i son distintos, bien, hace la diferencia dividida tradicional. Ahora, si son iguales, incorpora al valor de la derivada. Ahora, fíjense que este vector i sub p tiene n componentes, pero yo acá voy a ir hasta la 2n-1, es decir, que si yo acá pidiera, no pusiera el 2, pidiera eso, i de i, eventualmente me pediría valores que no tengo. Fíjense que en lo que sería la fila 1 de esa columna, aparece la derivada en x1. La derivada en x2 recién aparece en la fila 3. La derivada de x3 recién aparece en la fila 5. Es decir, que en la fila en la que aparecen las derivadas es la mitad redondeadas arriba. O sea, en la fila 5, dividido 2, es 2,5, redondeados arriba 3, es ese el índice que me aparece. Bueno, esa cuenta es la que hago acá. Tomo el índice, digo, bueno, en la fila que le corresponda, dividíla por 2, y sil, esta función sil, es una función interna de MATLAB, lo que hace es, dado un número real cualquiera, lo redondea al entero que le sigue, al entero mayor. Entonces, esto en general van a ser números impares, los i. Entonces me lo voy a redondear al siguiente. El primer, fíjense que para i igual a 1, z2 es igual a z1. Así que va a venir acá. Entonces, esto va a ser 1 dividido 2, un medio, redondeado hacia arriba, 1. Y ahí entonces toma la primer componente del vector de derivadas. Terminado este bucle for, tengo definida ya entonces la segunda columna. Y a partir de la tercera hasta la última, que en este caso ahora son 2n columnas, ¿no? Recuerden que el polinomio es de grado 2n más 1. Hago esta cuentita. La diferencia, las diferencias divididas. Y tomo la diagonal superior, no es otra cosa que la primer fila de esta matriz, que la guardo en la variable b. Y una vez que ya tengo la tabla completa, armo el polinomio. De la misma manera que armaba cuando tenía solo los datos de la función, sin la derivada. Armando los distintos términos, agregando ceros para que el largo de todos los términos sea el mismo, sea de largo 2n. Bueno, y ahí es que esta rutina me arma el polinomio interpolante cuando, además de la función, conozco la derivada. Los invito a que comparen este algoritmo con los algoritmos que no contemplan la derivada, ¿no? Van a ver las pequeñas diferencias que tuvimos que agregar. Bien, bueno, con esto es lo que contempla la interpolación osculatoria, ¿no? Contempla incorporar la información de derivadas para obtener un polinomio de un grado más alto. Bien, y es eso. Y hemos visto cómo extender los algoritmos que utilizan solo la información de la función para incorporar la información de las derivadas. Una cosa que vamos a ver en las clases que siguen es que, si bien es posible hacer esto, empezar a incorporar más puntos y más derivadas implica ir a un polinomio de un grado muy alto. Y vamos a ver que interpolar con un único polinomio de grado alto, en general, no es muy conveniente. Va a tener mucho error, porque los polinomios de grado alto tienen muchas oscilaciones. Entonces,
vamos a ver en las clases que vienen estrategias para, bueno, cómo contemplar cuando tengo muchos datos. ¿Qué vamos a hacer en esos casos? Bueno, pero esa clase, ¿m? Que es error en interpolación, fenómeno de Runge e inestabilidad, ¿no? Esto tiene que ver con estas oscilaciones que les menciono, y puntos de Chebyshev, que es una manera de elegir los puntos X sub i de manera de minimizar este error. Bueno, todas estas cosas y las que siguen se las va a comentar el profesor Alejandro, que se incorpora al curso a partir de la clase que viene. Con este video yo me despido y nos vemos en las clases en el Zoom.